Y cada vez es más común en toda la República, pues esto está pasando en toda la República, ver personas que salen a caminar, a correr, a andar en bicicleta. Uno ve equipos deportivos fluo por todos lados. Una buena costumbre que se ha instaurado en los uruguayos. Pero entre todas estas personas tenemos 200 ultramaratonistas. Bienvenida, Carla, bienvenido, Washington. Muchas gracias. ¿Qué es lo que lleva a una persona a llevar a su cuerpo al límite de su resistencia en algo que además, si bien nace con nosotros, es lo que muchos también evitan, ¿no? Prefieren caminar, andar en bicicleta que correr? Y bueno, todo es un proceso, ¿no? Te lo va a poder explicar Washington también. Por ejemplo, yo comencé en esto corriendo 5 kilómetros. Y después te pica el bichito, ¿por qué no intentar 10? ¿Por qué no intentar 21? Hasta que llega la tan querida maratón, los 42 kilómetros, 195 metros. Y ahí es cuando empezás a pensar, ¿y hasta dónde estará el límite? Si seguimos un poquito más, y ahí es donde después yo en mi parte me metí a hacer ultramaratones de 6, 12, 24, 48 horas. Ahí va, eso es lo que quería. Vamos a definir qué es la ultramaratón. Y bueno, la ultramaratón es toda distancia después del maratón, del 42, 195 kilómetros, ¿no? O sea, hay distintas modalidades. Hay por distancia, 50 kilómetros, 100, y también hay por tiempo, 6 horas, 24 horas, 48, 6 días. O sea, esas son las modalidades. ¿Y cómo se llevan esos 6 días? Me imagino que las reglas de esta ultramaratón deben contemplar un descanso. Claro, en realidad se enciende en Uruguay lo que hemos hecho es hasta 48 horas. Y ahora en octubre tenemos una de 6 días, que va a ser la primera a nivel de Latinoamérica, ¿no? En las 48 horas, 24, 6 horas, se enciende el reloj y se termina a la hora, a las 6, a las 12, a las 24, y el que haga más kilómetros es el que gana. Uno en ese tiempo puede hacer lo que quiera. Hay gente que hace mucha distancia, como Carla, y hay otros, o sea, como es mi caso, que hacemos menos kilómetros, descansamos más, caminamos más. Pero a ver, yo quiero entender bien las premisas. Sí. ¿La premisa es mantenerse en movimiento durante todo ese tiempo? ¿O las reglas le permiten a uno, yo qué sé, dejar de correr y caminar, por ejemplo, un kilómetro? Claro, lo que pasa que en realidad no es que continuamente se está corriendo. El ultramaratonista tiene que regular. Y yo creo que si el ultramaratonista no sabe caminar, que es lo que más cuesta, hacer a un corredor que intercambie caminata y corrida, a veces no logra su objetivo porque quema todas las naves y no le queda más. ¿Qué protagonismo tiene el control médico en un deporte como este que lleva al cuerpo, al corazón también, a límites? Sí, continuando con lo que decía Washington y con la pregunta que realizabas, siempre se hacen estudios médicos, todas estas carreras nos piden un chequeo médico. En particular, yo antes de cada competencia voy al médico a realizarme chequeo completo, lo que es el electro de fuerza, análisis de sangre, todo. Y después, como decía él, las 48 horas, por ejemplo, para hablar de una competencia de ultramaratón, acá en Montevideo el reloj se enciende el viernes al mediodía y se apaga el domingo al mediodía. Gana el que hace más kilómetros. Es una carrera de mucha estrategia. O sea, vos podés caminar, podés correr, pero siempre tener presente que cada vuelta que des, porque se realiza en la pista de atletismo, que es un circuito de 400 metros cerrado, y cada 6 horas se cambia el sentido, siempre, aunque estés caminando, eso está sumando vueltas, está sumando kilómetros. O sea, en lo personal, en las 48 horas, yo descansé 20 minutos en una reposera nada más. El resto era caminar o esos segundos que vas al baño y volvés, o cuando vas a masajes. Estaba pensando en cuánto juega la ansiedad también, porque vos hablaste de la estrategia. Una cosa es entrenarse solo, saber lo que uno puede dar, y otra cosa es cuando el ritmo te lo marcan también los demás. Y a veces la ansiedad puede jugar en contra, ¿no? Lo importante, por lo menos para mí, es no intentar competir con nadie. O sea, porque vos los vas a ver que pues son 400 metros. Es una modalidad en que corres con el primero y con el último siempre. Y vos de repente, el primero se va y vos lo ves pasar y pasa. Pero en la hora 28:30, de repente sos vos el que pasás al primero un par de vueltas o vos lo llevás o caminás con él o corres con él. O sea, es una cosa que vos acompañás
a veces vas vos tirando al primero, ¿no? O el primero te dice, llévame unas vueltas y vos lo llevas unas vueltas. Y en cuanto a los controles médicos, hay médico permanente en la pista. ¿Ah? Igual son competencias que no tienen mucho riesgo, porque son más lentas. ¿Ah? Por ejemplo, son los que ganan 8 kilómetros por hora, por ejemplo. No es que hacemos muchos kilómetros. ¿Tá? Los que estamos de mitad de tabla para abajo hacemos 5 o 6 kilómetros de repente en la hora, ¿no? O sea, no es que sea una cosa que nos exijamos. Sí, hay una exigencia de permanecer en la pista, ¿no? Todos los deportes, Carla Washington, tienen consecuencias para nosotros, en nuestra salud. Y cuando hablo de nuestra salud, estoy hablando, por ejemplo, en un caso como el correr, puede tener en nuestras piernas, en nuestra columna, ¿verdad? ¿Se ha avanzado en ese sentido, en lo que tiene que ver con los insumos para correr, el diseño del calzado, el diseño de la ropa? ¿Hay alguna ayuda para prevenir, por ejemplo, lo que pueden ser las consecuencias de este deporte en el futuro? Sí, o sea, cuando se practica mucho, larga distancia, yo lo personal uso plantales, por mi tipo de pisada me lo exige, que es lo más común, muchos corredores les pasa eso. Y después un tema de calzado adecuado, sabemos que todo calzado dura unos 800, 1000 kilómetros y ahí se aconseja cambiarlos. Después va en cada uno, por ejemplo, porque si ya sabes que esos calzados están para cambiar y no lo cambias, sabes que te puede traer una lesión. Me había olvidado que teníamos una presentación de estos ultramaratonistas. Vamos a ella, por favor. La maratón es una carrera inspirada en hechos acaecidos en la batalla del mismo nombre, allá por Grecia en el 490 a.C. La distancia de 42 kilómetros 195 metros fue considerada durante décadas la mayor carrera de resistencia que llevaba al límite máximo a los competidores. Con el paso del tiempo los atletas se fueron perfeccionando y para algunos se empezaron a quedar con gusto a poco, corriendo nada más que 40 cuadras de un tirón. Surgió entonces la ultramaratón, un tipo de carrera en el que los competidores recorren cientos de kilómetros, a veces durante varios días sin parar. Las distancias más comunes son 50, 80, 100 y 160 kilómetros, pero existen ultramaratones que superan los 1000. Algunas se realizan dando cientos de vueltas en pistas de atletismo, mientras otros son a campo traviesa por senderos. En nuestro país, la Asociación Uruguaya de Ultramaratón contabiliza unos 200 deportistas que practican esta especialidad. Se realizan competencias de 6, 12, 24 y 48 horas, por lo general en la pista de atletismo, que cuenta con suelo muy rápido que permite romper récords, lo que atrae a muchos corredores del exterior. En 2016, Carla Dadomo corría 6 horas, cuando se preguntó qué se sentiría al hacerlo durante 2 días enteros y comenzó a entrenar. Mejorando cada día, actualmente cuenta con el récord nacional, habiendo completado 295 kilómetros y 640 metros en 48 horas. En 2010, a Washington Sauda se le ocurrió anotarse en una competencia de 6 días en Antibes, que se realizaría el año siguiente. Se había planeado llegar a los 500 kilómetros, largo, y cuando el reloj se detuvo a las 144 horas, había hecho 501. La ultramaratón lleva el físico al límite. Es necesario un entrenamiento riguroso, una dieta específica y un equipo de apoyo médico constante. Pero sobre todo, se necesita un espíritu especial para lograr correr durante días sin detenerse, concentrado en no hacerle caso al cuerpo que quiere parar, sabiendo que hasta llegar a la meta, el competidor estará completamente solo. El papel que juega el físico en esto es indiscutible. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es gran parte de la carrera. La cabeza, yo creo que es el 80% de este tipo de carreras. Pero que, a ver, es una siempre y cuando haya entreno. Claro. Si vos no tenés entreno, por más cabeza que tengas... Es el equilibrio. Pero claro, pero la pregunta mía es, ¿la cabeza está en la carrera o está en
en otro lado. No, lo que pasa es que a veces... uno está haciendo cosas. Sí, lo que pasa es que a veces vos largás y a las 2 horas decís, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Y te Estás quedan 46 horas. Te arrepentiste. ¿Qué hago acá? Entonces, y bueno, para mí en lo personal son muy divertidas las carreras, ¿ah? Porque bueno, la comunidad del ultramaratón significa que sea muy solidaria, ¿no? O sea, a veces nos encontramos en este tipo de carrera una vez o cada 6 meses y ya tenemos amigos que los hemos hecho ahí, porque estás 48 horas. ¿Se conversa? Se conversa mucho. Sí, sí. Sí, sí, o sea... Eso es parte, me imagino que es parte de la Claro. cosa, el distraerse, Sí, sí. conversando para que el cuerpo no se entere lo que está haciendo. Y más este tipo de carreras en las que se hacen en circuito cerrado, como es en la pista, hay siempre gente. Entonces nunca estás solo y hace que se te pasen hasta más rápido acá, las 48 horas. Y también otra cosa importante que no lo hemos nombrado, todo corredor cuenta con un asistente. Entonces es el que te va controlando tu tiempo, te avisa de la comida, el ir al baño. Porque a veces cuando largamos a correr nos concentramos tanto en la carrera que nos olvidamos hasta de ir al baño. Y es el que en determinados momentos tiene que tener el mando del corredor. Porque a veces el corredor quiere seguir o no quiere irse a dormir, ¿no? Por ejemplo, y de repente pasa una hora que haces 2 kilómetros. Andá a descansar un rato. Y ahí es donde tiene que estar el asistente y decirle, vení, pará un poquito, dormí 1 hora, hora y media y salís. Me imagino que el gran enemigo de esta disciplina deportiva es la ansiedad, ¿no? Exacto. Es lo mayor que controlar. Sobre todo también en la salida de la carrera, cuando salís. Que está fresco. Sabés que estás fresco y decís, me siento bárbara, esta carrera es mía. Y de repente salís como una carrera de 10 kilómetros. Pero tenés que ser consciente de que te esperan más de 200 kilómetros y son 48 horas. Me imagino que esta disciplina también tiene una instancia de recuperación una vez que termina la carrera. ¿Hay alguna rutina de recuperación que se cumpla en todos los ultramaratonistas? Yo creo que eso es personal de cada uno. En mi caso, después de la carrera de 48 horas, se descansa un par de días y se comienza a practicar otros deportes, como es la piscina, bicicleta, algo para aliviar las articulaciones y evitar tanto el impacto que fue muy acumulado en tan corto tiempo. Estábamos hablando del papel que también tenía el médico en todo esto, y tuve la oportunidad de ver unas imágenes donde se estudiaba, no sé si es así, la forma de correr de la persona en particular. Es decir, me imagino que cada uno corre en función del físico que tiene también. ¿Se entrena en función de eso? ¿Hay alguien que te asesore? Y bueno, nosotros en la Asociación de Ultramaratón, que se formó en el 2012, el ultramaratón arrancamos siendo muy pocos y no había mucha idea de cómo se entrenaba. Vos ibas a un entrenador de maratón o le decías, voy a hacer 24 horas y te decían, y bueno, ¿cómo hacemos, no? Hoy por hoy ya hay más conocimiento de eso. Hay entrenadores, hay muy buenos entrenadores, o sea, pero bueno, pero cada uno, ayudado de su entrenador. Hay mucho también que entrenamos solos, ¿no? O sea, que somos medio autodidacta. Pero sí, cada uno busca sacar el provecho. Lo que sí hay que entrenar 5 o 6 días en la semana. O sea, hay gente que entrena 3 o 4 días, pero hace entrenamientos de muy buena calidad. O sea, y bueno, o sea, por ahí pasa. Cada uno tiene que tener un conocimiento de su cuerpo, ¿no? Ayudado por los exámenes médicos, eso, pero también cuándo parar, cómo parar. Se me estaba viniendo a la cabeza la publicidad de una casa de aquí del Uruguay que vende insumos para deportistas, que hablaba de los locos que salen a correr. Yo me imagino que esto es algo que en un momento te atrapa y ya no te suelta, porque hay días que vos venís por la Rambla con una tormenta bárbara y te cruzás, ¿no?, con pocas personas que tienen la disciplina de salir a correr. Estamos hablando de gente amateur, obviamente. Claro. Pero me imagino que este es un deporte que en un momento te atrapa. Sí, exacto. Hay días que no salís a correr y el cuerpo te lo pide. Llegás a la noche y si algo me falta hoy es que salir a correr. Y después sí, salimos en todos los climas, porque tampoco sabemos el día de la carrera cómo va a estar. Nos pasó el año pasado en las 48 horas
15 minutos antes de largar, paró la lluvia y largamos, y a los 15 minutos después una lluvia torrencial que siguió por 12 horas. Y se sigue. Y es así, porque se suspende en caso de tormenta eléctrica, pero por lluvia no se suspende. Estaba pensando en una imagen que cada vez se ve más, ¿no? De la gente que sale a correr con el cochecito del bebé por delante, con los gurises con los ojos así de grandes, porque van como pedrada por la rampa. Me decías, Washington, que se va a realizar una ultramaratón aquí, en Uruguay. Sí, acá en Uruguay tenemos 3, hay más, pero hay 3 que son homologadas oficiales por la Confederación Atlética y por la IAU, ¿no? O sea que son las 48 horas que se realizaron en mayo. Ahora tenemos el 27 de agosto 50 y 100 kilómetros en Villa Soriano. Y después del 21 al 27 de octubre, los 6 días, ¿no? Que se va a hacer en el Autódromo de Mercedes. Y bueno, el circuito tiene 1100 metros. Y bueno, en el momento hay 25 locos de 6 días anotados, ¿no? Me imagino, adivino que por las localidades que me estás dando, estas 200 personas que corren ultramaratón vienen de todos los puntos del país. Sí, sí, es así. Hay gran parte en Montevideo, pero hay mucha gente en el interior, ¿no? Nos sorprenderíamos si hay un personaje entre esos 200 que... Viste que en todos los grupos de personas, cuando hay una pasión en común, siempre hay uno que destaca, no por lo que corre quizás, sino por lo que representa. ¿Tienen algún personaje en esa barra? ¿Te estás pensando el mismo que yo? No sé, a ver. En la pista el gauchito. Claro, tenemos el gauchito legendario, le llamamos, que es Alejandro Tavares, que corre vestido de gaucho, por ejemplo. Corre vestido de gaucho. Sí. De gaucho, exacto. Pero de campeones, espero. No, con alpargatas. ¿Con alpargatas? Sí. Así que gaucho... Este año hizo 24 horas. Muy Sí. Washington, Carla, un placer haberlos tenido acá. Muchas gracias por compartir este mano a mano.